unidad como tal, hemos hablado mucho de ella, sobre todo hablamos cuando veíamos catálisis enzimática, que decíamos que todas las enzimas tenían una parte proteica. Si más o menos las mismas propiedades de las que hablábamos nosotros en la enzima y que dependía su actividad catalítica, igualmente todas las proteínas. Las proteínas son importantes, ¿por qué? Porque tienen una función estructural. ¿Dónde tenemos nosotros proteínas? En la célula. En las células. Ah, ¿en qué parte de la célula tenemos proteínas? Por allá, Silva, ¿en qué parte tenemos proteínas nosotros? En la membrana de la célula. Silva. En la membrana celular. En los músculos tenemos proteínas. Ok, muy bien. Será la mitocondria. ¿Qué parte ¿en qué parte específicamente de los músculos tenemos nosotros? Retículo puede ser. Yo creo que es más Bueno, mitocondria. sí, en el retículo endoplasmático normalmente terminamos de sintetizar las proteínas. Dentro del retículo endoplasmático tenemos mucha cantidad de proteínas. Tenemos proteínas estructurales que están en la membrana y tenemos una cantidad de proteínas que están dentro haciendo función de enzimas. ¿Ok? Tenemos proteínas que actúan como hormonas, tenemos proteínas que actúan sobre todo péptidos, que actúan como neurotransmisores, como transportadores. Los elementos o las moléculas que son apolares y no pueden viajar por sangre solas porque son apolares, normalmente forman complejos con proteínas. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, en la digestión de lípidos, luego que hemos digerido nuestras grasitas, como ya no pueden viajar solas en sangre, hacen complejos con unas proteínas para que puedan ser transportadas por sangre, porque las proteínas sí son solubles, en cambio los lípidos normalmente no lo son. Inmunoglobulina, bueno, transportadores también. La hemoglobina es un transportador. ¿Qué transporta la hemoglobina? Sí. Oxígeno, gracias. Las inmunoglobulinas, que son parte de nuestro sistema inmune, son estructuralmente proteínas. Nuestros anticuerpos son estructuralmente proteínas y en algunos casos tienen algunos extremos de azúcares complejos. Muchas, por no decir que el 100% de las toxinas, pero como un 98% de las toxinas son proteínas, y muchos, o casi todos los antibióticos también son de origen proteico o actúan a nivel de síntesis de proteínas. Las proteínas son moléculas grandes, así como decíamos nosotros que los carbohidratos eran estructuras de carbono y hidrógeno que tenían un grupo funcional, que era un grupo carbonilo que podía ser una cetosa o una aldosa. Las proteínas están constituidas estructuralmente por unos bloquecitos que se llaman aminoácidos. ¿Qué define a un aminoácido? A un aminoácido lo define que tiene en un extremo un grupo amino y en el otro extremo tiene un grupo carboxilo. Son los grupos funcionales que lo definen como aminoácido. Adicionalmente pueden tener otros elementos que le van a brindar ciertas propiedades a ese aminoácido y cuando está en una proteína o formando una proteína, pues mucho más le va a conferir alguna propiedad a esa proteína. Pero característicamente lo que define un aminoácido es que tiene por un extremo un grupo carboxilo terminal y por el otro extremo tiene un grupo amino terminal. El grupo carboxilo tiene una carga iónica negativa y el grupo amino tiene una carga iónica positiva. De eso vamos a hablar ahora. En la naturaleza, las proteínas están formadas por los mismos aminoácidos. Se repiten los mismos aminoácidos. Los más frecuentes son 20 tipos de aminoácidos que en la naturaleza pueden ser modificados porque le agregamos un grupo hidroxilo y se pueden ir modificando un poquito, pero la base que constituye las proteínas, a todas las proteínas de todos los seres vivos, bacterias, plantas y animales, son 20 aminoácidos. ¿Qué son estos que tenemos acá? Vamos a ver si leen. Arginina, histidina, lisina, Ácido aspartico. Ácido aspartico,
Glutamato. ácido glutámico o glutamato o aspartato, Cisteína. cisteína, selenocisteína, glicina, Prolina. Glutamina. Asparagina. asparagina, Teonina. Teonina. treonina, Serina. Valina. Tirosina. triptofano, fenilalanina, Metiolanina. metionina, leucina, isoleucina y alanina. Ok. La selenocisteína es una modificación de la cisteína, pero básicamente tenemos 20 aminoácidos. ¿Qué ocurre con ellos? La cantidad y la posición que la posición que ocupen en la molécula me va a hacer o me va a dar la posibilidad de generar cualquier cantidad de estructuras que me pueda imaginar. Nada más con ellos 20 distribuidos de diferentes formas y en distintos números, todas las combinaciones posibles que yo pueda hacer, ha hecho posible que existan tantos distintos tipos de proteínas y además con propiedades diferentes. Cuando nosotros hablamos de proteínas pequeñas que tienen aproximadamente entre 50 y 100 aminoácidos, hablamos de péptidos. Cuando hablamos de estructuras más grandes que tienen mayor cantidad de aminoácidos, las llamamos proteínas. Pero la formación es la misma, lo único que va a variar es la cantidad de aminoácidos que va a contener. Fíjense, nosotros estamos diciendo que la estructura básica de un aminoácido tiene un grupo carboxilo terminal, que es este que está acá, y un grupo amino terminal. Por un extremo tengo un grupo carboxilo y por el otro extremo tengo un grupo amino y tengo un grupo carbono que está rodeado por esos grupos. Pero cada aminoácido va a diferenciarse por una estructura adicional que va a tener. Esa estructura adicional la llamamos nosotros una cadena R. Y esa cadena R, dependiendo de la constitución, si es polar, si es apolar, si es un anillo aromático, le va a dar y le va a conferir a ese aminoácido una propiedad, una carga iónica y además una capacidad para reaccionar. La combinación que yo pueda tener de los diferentes aminoácidos dentro de una proteína es lo que realmente va a hacer la función de esa proteína. Yo no sé. Ok, aquí para que lo veamos un poquito mejor. Son los mismos aminoácidos, pero la estructura está diferenciada y estamos señalando lo que estoy mencionando yo, que es la cadena acompañante y lo que va a diferenciar a cada uno de los aminoácidos. Porque la estructura básica, que es un carbono que tiene por un lado un grupo carboxilo y un grupo amino, es igual para todos. Aquí se puede ver mejor. ¿Qué nos va a diferenciar? La cadenita que lo va a acompañar, que puede ser chiquitica, en este caso es un solo átomo, y estamos hablando de la glicina, o puede ser estructuras más complejas, cíclicas, o pueden ser lineales, como en estos casos. En estos casos hablamos de anillos aromáticos. ¿Qué nos va a diferenciar? Obviamente ya sabemos, porque lo hemos mencionado muchísimas veces, que la estructura, la forma y la carga iónica que tengan es lo que le va a dar la capacidad para reaccionar o no. Entonces vamos a tener grupos apolares, alifáticos, llamamos nosotros una cadena alifática, una cadena de carbonos que solamente tiene hidrógeno, no tiene más nada, es lo que llamamos nosotros una cadena alifática. Pueden ser grupos alifáticos, como en este caso, no tienen carga iónica, por eso son apolares. Tenemos el grupo de los aromáticos que pudieran tener carga polar, el grupo hidroxilo. Tenemos unos que están cargados, que tienen carga iónica positiva. Tenemos que son polares sin carga iónica. ¿Qué significa polares? Que pueden tener cargas parciales, pero las cargas parciales entre ellas como que se anularan, porque son la misma y es lo que llamamos nosotros apolar. La molécula es apolar, es sin carga, pero tiene carga parcial iónica.
quiénes están cargados positivos, quiénes están cargados negativos, no me interesa, ¿ok? Porque realmente lo que me interesa no es tanto la función del aminoácido, sino la función de la proteína como tal, que va a estar dada por la composición de aminoácidos que tenga. Ya nosotros habíamos hablado de carbohidratos, de lo que era un carbono quiral, lo vamos a repetir nuevamente. El carbono quiral tiene la gran propiedad de poder girar, que era lo bonito del carbono quiral. Pero un carbono quiral está definido como aquel carbono que todos sus sustituyentes, vamos a decir, los elementos con los que se está enlazando, son todos diferentes. Y esa es una particularidad que tienen los aminoácidos, como acabamos de ver. Todos los elementos que están rodeando este carbono, que es el carbono que vamos a llamar nosotros carbono quiral, porque todos los elementos que lo están rodeando son completamente diferentes. ¿Ok? Nosotros acabamos de decir que todos los aminoácidos están constituidos por un grupo carboxilo terminal y un grupo amino terminal. Tenemos nuestra cadena R, que le va a conferir o no alguna característica al aminoácido. Tiene por un lado la carga iónica negativa y tiene por el otro lado la carga iónica positiva. Quiere decir que él puede actuar en determinadas circunstancias o como ácido o como base. Eso es lo que llamamos nosotros un suiterión, que puede tener una carga iónica por un lado parcial negativa y por el otro lado tiene una carga parcial positiva. Se puede comportar como un catión o como un anión, como un ácido o como una base. Entonces, la propiedad que tienen los aminoácidos es que todos se comportan como un suiterión, y en muchos casos eso va a depender de la carga iónica que tenga el medio. Si estamos en un medio ácido o estamos en un medio alcalino. Por eso el pH era tan importante para el funcionamiento de las proteínas cuando nosotros veíamos catálisis enzimática. Polímeros de aminoácidos. Lo acabamos de decir. Cada proteína está constituida por varios aminoácidos unidos entre sí. Ellos se van a unir entre sí. ¿De qué forma? Un aminoácido por su grupo carboxilo terminal con el otro aminoácido por su grupo amino terminal. El grupo amino terminal va a reaccionar con el grupo carboxilo terminal y van a generar lo que llamamos nosotros un enlace peptídico. Aquí lo tenemos dibujado de diferentes formas, pero es lo mismo. Vamos a ver por acá. Silva. Este aminoácido va a generar un enlace peptídico con otro aminoácido. De este aminoácido, ¿qué está participando? ¿El grupo amino o el grupo carboxilo? El haber que está, ayúdala, ella no ve bien. ¿Correcto o no? De este aminoácido, ¿quién está participando en la formación del enlace peptídico? ¿El grupo amino terminal o carboxilo terminal? A ver, Montiel, ¿qué me dice? De este aminoácido, ¿qué está participando en el enlace peptídico, en la formación del enlace peptídico? Él va a formar un enlace peptídico. ¿Qué grupo está participando? ¿El carboxilo o el amino terminal? El grupo carboxilo. ¿Qué dice aquí? Es un carbono. Es un carbono. Ajá. Dice que es un carbono. Porque si yo que estoy ciega veo que es un carbono, ustedes también tienen que ver que es un carbono. No ven que aquí dice una N, no lo ven. Sí, literalmente. Parece una H. Parece una H. De este aminoácido está participando el grupo carboxilo terminal y de este está participando el grupo amino terminal. Hay un proceso de condensación, se forma el enlace peptídico y se libera una molécula de agua. Aquí lo vemos más claramente. Aquí tampoco ven. Ahí sí.
en el enlace peptídico? ¿El grupo amino terminal o el carboxilo terminal? El carboxilo terminal. Y en este caso, el grupo amino terminal. Va a haber un proceso de condensación y hay la liberación de una molécula de agua. Esta molécula de agua va a venir de un grupo. ¿Qué grupo es este? Ese es un alcohol. Ese es un Ok, hidróxilo. alcohol o hidroxilo. Muy bien. Este hidroxilo se condensa con un átomo de hidrógeno y va a formar la molécula de agua. Y se genera entonces el enlace peptídico. Eso sí se tiene que saber. El enlace peptídico es el enlace que se forma entre un grupo amino y un grupo carboxilo terminal de dos aminoácidos consecutivos. Eso sí mal no recuerdo, nos lo explicaron fue en citología, en histología. Hay una pregunta que decía, ¿cómo se forma un enlace peptídico? O sea que ve proteínas. Sí. No, pero por encima. ¿Ah? Por encima. Creo que no sé, por ahí, ¿no? Por ahí. Primera, La estructura de una proteína puede variar. Tenemos proteínas que son globulares, como el caso de las enzimas, y tenemos proteínas que son lineales. Pueden tener esta forma, pueden tener forma plegada, en forma de hélice o forma plegada. Pero pueden formar estructuras que realmente no se van a plegar mucho sobre sí, no me van a formar estructuras terciarias tipo globular, sino fibras. Normalmente las proteínas que tienen que ver con estructura son fibrosas. Yo les preguntaba a ustedes que dónde teníamos nosotros proteínas. Uno dijo en la célula, otros dijeron en los músculos. ¿Qué es el cabello? Aminoácidos son todos. No. Están Ajá, compuestos por queratina. aminoácidos. Ajá, La queratina. queratina es una proteína. Sí, y las uñas y todo eso. Las uñas, la piel, el colágeno es una proteína estructural. Quizás es la proteína estructural más abundante que hay en la naturaleza. Hay otro que también es una proteína que ya no los dieron. Colágeno y queratina tienden a ser proteínas de origen, ya lo dije, confusión estructural, y tienden a tener una configuración lineal, De crear temas que nos estructuras dieron que son ahorita. alargadas, Son derivados no, de proteínas. no estructuras globulares. Principalmente las estructuras globulares son los transportadores, porque como tienen que transportar otro elemento, normalmente lo engloban, o las enzimas, porque las enzimas, para poder reaccionar con su sustrato, también lo va, como dice su nombre, a englobar prácticamente. Lo mete como en un bolsillito, en el sitio activo. Entonces nosotros vamos a tener una estructura de la proteína que se va a formar desde el momento de la síntesis. Cuando nosotros sintetizamos una proteína, ella es una cadenita que va a constituir o va a estar formada por los distintos aminoácidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura primaria de una proteína, nos referimos solamente a la constitución o a la cadena de aminoácidos que ella va a tener. ¿Qué ocurre? Que en la medida que esa proteína se va sintetizando, se va incorporando estos aminoácidos, ella va generando una cadena. Pero dependiendo de los grupos reactivos o los grupos funcionales que tengan estos aminoácidos, ellos pueden reaccionar entre ellos. Es decir, yo tengo una cadena por aquí, yo tengo otra estructura por aquí, yo puedo tener alguna interacción entre ellos. Y ellos van a inducir a que esa proteína se vaya plegando de diferentes formas. Vamos a ver ahora de qué forma se puede plegar. Ese plegamiento, que va a depender de la composición de aminoácidos, es lo que llamamos nosotros esa conformación secundaria. Esta formación secundaria puede ser en forma de hélice o forma plegada, que ya vamos a ver cómo es la estructura, qué tipo de enlace se tiene que generar entre un aminoácido y otro para que la estructura sea o helicoidal, es decir, me forme como un rizo, o para que me forme una laminita de plegamientos, vamos a decir, que forman vértices entre un plegamiento y otro. Y tenemos lo que llamamos la estructura terciaria, que es la estructura que le va a dar un volumen mucho mayor. Normalmente, cuando nosotros tenemos grupos sulfuros en los aminoácidos que los están formando,
específicamente en cisteína, que tiene el grupo azufre, ella tiende a generar enlaces plegados. Y entonces la estructura va a agarrar forma globular, no va a quedar estiradita, sino que se va a plegar mucho sobre sí misma y va a empezar a formar las estructuras globulares. Nosotros llamamos estructuras cuaternarias cuando unimos varias proteínas entre sí, lo que llamamos nosotros los complejos proteicos. Cuando hablábamos del complejo de la deshidrogenasa, que se encargaba del carboxilado y tenía un complejo enzima 1, enzima 2 y enzima 3, son varias enzimas juntos que forman una estructura mucho más compleja. Esto es lo que llamamos nosotros las estructuras cuaternarias dentro de las proteínas. Quiere decir que hay un proceso de síntesis de un péptido, se libera, ese péptido se va plegando, se va conformando sobre sí mismo, se va plegando sobre sí mismo y se van sintetizando otros péptidos que se van a ir plegando y luego ellos se van a reconocer y van a formar la estructura cuaternaria. Ya dijimos que no ocurren todos, ¿ok? No todas las proteínas van a llegar a tener una estructura cuaternaria, porque hay unas que son mucho más sencillas y simplemente queda la proteína solita plegada sobre sí misma en forma de X, dependiendo de la función que vaya a tener. Es lo mismo escrito de diferente manera. Tenemos aquí la estructura primaria, que solamente va a depender de la secuencia de aminoácidos que pueda tener. Los aminoácidos en la bibliografía normalmente los vamos a conseguir como residuos, lo llaman así. Dicen una proteína que tiene 150 aminoácidos, nos dicen tiene 50 residuos. ¿Ok? Así cuando ustedes lean residuos, se refieren a los aminoácidos. ¿Por qué los llaman residuos? Porque los primeros análisis que hicieron de las proteínas lo que hicieron fue cortarlas. Y para poder determinar cuál era la secuencia que tenía, lo cortaban. Y lo que quedaba, que era lo que llamaba residuos, fueron los distintos aminoácidos que fueron identificados. Ok, seguimos. Ya dijimos que dependiendo de los grupos funcionales que estos aminoácidos puedan tener, ellos pueden generar una interacción de uno con otro, plegando un poco a esa estructura lineal y pueden tener distintas configuraciones que las va a dar solo los grupos que tienen etiquetas. Este plegamiento puede ser mucho más acentuado y generar una estructura globular, y ya estamos hablando de una estructura terciaria. Y cuando reacciona con otras estructuras terciarias, entonces llamamos a la unidad una estructura cuaternaria. Ok. ¿Cómo se forma una hélice? La hélice se forma porque normalmente se generan puentes de hidrógeno. Nosotros tenemos la estructura que se va generando que es lineal, pero se van a ir comenzando a formar puentes de hidrógeno dentro de la misma estructura al reconocerse algunos grupos funcionales que se van a ir acercando. Estos grupos R, que si son polares, pueden inducir que haya una interacción entre los grupos aminos y los grupos carboxilo. Ellos interaccionan entre ellos y van a generar que entre los grupos carboxilo y los grupos aminos se puedan generar puentes de hidrógeno. Cuando eso ocurre aproximadamente cada 3 a 4 aminoácidos de forma regular, entonces se va formando la estructura helicoidal, o lo que llamamos nosotros las estructuras alfa-hélice. Fíjense, esta imagen es importante porque es como que yo vea esto desde arriba. La conformación, la posición y la carga iónica de esto que vemos nosotros aquí serían las cadenas laterales que tienen los aminoácidos. Y eso va a contribuir a que se pueda dar este tipo de interacción cada 3 a 4 aminoácidos. Y para generar entonces esa conformación helicoidal. ¿Qué debemos tener nosotros presentes? ¿Qué va a ayudar de eso? Acuérdense que dijimos que teníamos unas cadenas, me voy a ir para atrás un momentico. Cadenas polares y cadenas apolares. Hace mucho tiempo habíamos dicho que en un medio acuoso, lo que tiene carga polar va a tender a generar una interacción con el agua, y lo que no tiene carga polar va a tender a esconderse del agua. Entonces, eso va a influir en que esa estructura agarre una forma helicoidal. ¿Por qué?
Porque si los aminoácidos que tengan un grupo polar, ese grupo polar se va a distribuir siempre hacia la parte de afuera. Que son los que tenemos nosotros aquí, que son los que van a interactuar con el agua. Quiere decir que estos que se van a ubicar por fuera van a ser los grupos polares, y los que no tienen carga iónica van a tender a esconderse hacia el centro de la molécula, y eso va a contribuir a que esa molécula tenga una forma helicoidal. Por eso es importante lo de los grupos polares y apolares. Profe, eso es lo de hidrofóbico y lo de hidrofílico. Correcto. Lo que es polar es hidrofílico y lo que es apolar es hidrofóbico. Otra conformación frecuente, la conformación alfa hélice y la conformación beta hélice son las conformaciones que se consiguen con más frecuencia en las proteínas, pero eso no significa, hay unas que tienen combinaciones, ¿ok? Yo puedo tener que por la estructura de la molécula, yo puedo tener que hay un espacio que es plegado y hay otro que es en forma de hélice, y de pronto hay uno que no tiene ni siquiera una conformación fija, ¿ok? El plegado, la forma plegada, aquí parece que tuviéramos dos proteínas, pero no son dos proteínas, sino que la misma se va a plegar sobre sí misma, es decir, ella está así y va a hacer esto. ¿Por qué? Porque va a formar también interacciones de grupo iónico, pueden ser puentes de hidrógeno, pero también pueden ser puentes salinos. Quiere decir que si yo tengo un grupito polar en este caso y un grupito polar por otro lado, se van a inducir la formación de estas interacciones. Depende de cómo ocurra esa interacción, la estructura que se va a generar va a ser distinta. La interacción puede ser lineal o puede ser en diagonal, lo que llamamos una interacción antiparalela y una interacción paralela. Todo depende de dónde esté ubicado el puente de hidrógeno, por ejemplo, que estamos generando nosotros en este caso. ¿Dónde está la chamba? Fíjense, aquí podemos ver mejor cómo se van a ir generando las interacciones, en este caso son tipo puentes de hidrógeno que se van a generar entre los grupos carboxilo y los grupos amino. ¿Por qué es importante estos R? Estos R pueden quedar hacia afuera, porque yo voy a estar generando la interacción entre grupos amino y grupos carboxilo. Entonces, aunque está así, realmente no va a quedar así, sino que va a quedar o hacia allá o hacia este lado. Lo que estábamos comentando ahorita, yo puedo tener en una misma estructura combinaciones de estructuras secundarias en forma de hélice y de estructuras plegadas. E incluso esto se puede plegar y formar una estructura tridimensional. Aquí están hablando de ejemplos de algunas proteínas que tienen configuración dual, hélice y lámina. La quimiotripsina, ribonucleasas, carboxipeptidasa, la citocromo C, lisocina y mioglobulina. ¿Cuáles las reconocen ustedes los que hemos visto nosotros? La quimiotricina. La citocromo, el completo. Quimiotripsina lo vimos como ejemplo en catálisis enzimática. La carboxipeptidasa y la citocromo C. Y las lisocimas también las vimos como ejemplo de catálisis enzimática. Mioglobina. Hay algo que sí van a buscar ustedes, pero no me lo van a entregar el trabajo, lo voy a preguntar en la próxima clase. ¿Qué diferencia hay entre la hemoglobina y la mioglobina? ¿Y por qué? Pero la Tiene que ver un mioglobina es poquito el con músculo.
¿Ah? La mioglobina es el músculo. Es el músculo y la hemoglobina es sangre. Es sangre. Pero ¿por qué la diferencia estructural? ¿Y cuál es la diferencia funcional de una y la otra? ¿Quién tiene mayor avidez por el oxígeno? ¿Si la hemoglobina o la mioglobina? Es un modo muy rápido. Diferencia. ¿Qué diferencia estructural hay entre la mioglobina y la hemoglobina? Y la funcional. Estructural. ¿Qué función tiene cada La una? funcional. ¿Y cuál de las dos tiene mayor avidez por el oxígeno? ¿Si la mioglobina o la hemoglobina? ¿Quién es mayor? Avidez por el oxígeno. Es decir, ¿quién lo atrapa con mayor fuerza? El oxígeno, obvio. Obvio. ¿Cuál de las dos tiene mayor avidez por el oxígeno? ¿O cuál atrapa el oxígeno con mayor fuerza? Me está dando sueño. No, esto no. Fíjense, nosotros podemos tener, habíamos hablado de las estructuras terciarias que iban a constituir complejos globulares, si se unían con otras proteínas, y van a formar los complejos, lo que llamamos nosotros complejos estructurales, tipo globular. Es el caso de la hemoglobina. Pero nosotros podemos tener que varias proteínas se unan para formar proteínas estructurales, pero que sean de estructura lineal. Así, por ejemplo, se forma el colágeno. Se forma, vamos a decir, la fibra original o la proteína original, y ellas se van a unir a otras de forma lineal, generando estructuras alargadas. Pero no van a formar estructuras globulares. Sin embargo, ahí nosotros hablamos de estructuras cuaternarias porque son varias proteínas que se van a unir entre sí. Ok, estamos hablando aquí de las estructuras hélice y formación beta. La hélice era la que hablábamos como un buclecito y la conformación beta. Habla de las características generales, que son estructuras protectoras insolubles y resistentes. Normalmente van a construir las fibras largas. Y la conformación beta va a formar también estructuras alargadas, pero son filamentos suaves y van a tender a ser flexibles, sin mucha capacidad de estiramiento. Sin embargo, el colágeno tiene cierta capacidad de estiramiento, ¿ok? No es una cosa tan estricta. ¿Qué es importante que nosotros sepamos? Vamos a tener normalmente lo que va a participar en la conformación de las proteínas son interacciones que no llegamos a llamar nosotros enlaces como tal. Son interacciones como los puentes de hidrógeno, que ya lo hemos visto y hablamos de ellos hasta el cansancio cuando vimos la formación de la molécula de agua. Tenemos interacciones hidrofóbicas, interacciones salinas e interacciones de Van der Waals. Las interacciones de Van der Waals también nosotros las habíamos mencionado en las primeras clases y hablábamos de ese acercamiento que podía ocurrir entre moléculas que tenían cierta polaridad. Se formaban iones y ellos se atraían, pero no iban a generar un enlace como tal. Eso ocurre también con los puentes salinos de carga iónica. Se establece puentes salinos por carga iónica contrarias, que están cercanas y se pueden generar. Las hidrofóbicas no hay una fuerza de atracción como tal. Simplemente las interacciones hidrofóbicas se establecen por una situación de estabilidad. Yo genero una interacción hidrofóbica cuando ese elemento que no tiene nada de polaridad está siendo presionado por elementos polares alrededor. No sé si se acuerdan cuando nosotros hablábamos del agua y cuando colocábamos una gota de aceite en el agua.
Cuando están en medio polar, los elementos que no tienen carga iónica, entre ellos se van a reunir y se van a cohesionar, porque entre ellos van a tener mayor estabilidad. Eso es lo que nosotros llamamos interacción hidrofóbica, pero no es porque entre ellos se atraigan, sino porque simplemente consiguen estabilidad entre ellos. Porque si se dirigen hacia un elemento polar, inmediatamente nos va a rechazar. ¿Ok? El único enlace covalente que se establece dentro de una proteína es el enlace peptídico que acabamos de ver, que ocurre entre un grupo amino y un grupo carboxilo, y los puentes disulfuro que tienen carácter covalente. De los aminoácidos que tienen azufre, yo lo mencioné ya, pero dudo que se les haya quedado grabado. Lo van a ver ustedes solitos. Me van a decir cuántos aminoácidos y no me van a decir que no se ve, porque yo veo donde dice carbono perfectamente bien, veo donde dice oxígeno, veo donde está el nitrógeno. Bueno, van a buscar, estamos como en una, ¿cómo se llama? En una de esas cosas que hacen en la sopa directa. Busquen a ver dónde consiguen el azufre. Como yo conozco por el aminoácido, puedo buscar el aminoácido. Ah, ya lo vi. Ajá. Hay 2 aminoácidos que tienen azufre. Solo 2. Va a correr el tiempo, le va a dar un minuto. Aquí hay una S. ¿En dónde? Aquí en ¿Cómo se llama el aminoácido? Yo te digo si cisteína. Cisteína. Muy bien. ¿Y cuál es el otro? Ya le encontró uno que está en la cisteína. Está aquí. Allá en la Metionina. Muy bien. Esos son los 2 aminoácidos. Muy bien. Que tienen grupos Parece que pone azufre o sustituirlo, y entre ellos van a generar enlaces covalentes. Quiere decir que cuando yo tengo mucha cisteína en una estructura, esa estructura se va a plegar bastante. Y como muestra un botón, los cabellos que son más rizados es porque tienen más cisteína en su queratina. Mientras menos cisteína tengan, el pelo más liso es. Entonces, ¿qué hacemos cuando alisamos el pelo? Rompemos enlaces, muchos enlaces, y entre ellos el puente Ay, Dios disulfuro. mío. Lo hacemos o químicamente o con tantas temperaturas. Entonces, lo que hacemos es naturalizar el cabello. Pero no se preocupe que no sufre tanto, porque lo que se vuelve a mojar, por lo menos con el calor, no lo desnaturalizamos. ¿Ok? Pero con algunas sustancias químicas sí, por eso se rompe. Entonces, pilas con esos tratamientos con formol no sirven. O sea, sirven con formol. Eso que llaman queratina, eso es mentira, eso no tiene queratina nada, eso es lo que es puro formol, que lo que hace es destruir el cabello. Lo que pasa es que, no le huele, eso es horrible, eso es horrible. Yo me di cuenta que era formol de antes de saber y conocer, porque donde yo me arreglaba el pelo, en otra época. Entonces ya saben que estos puentes disulfuro están involucrados 2 azufres. Tiene que haber una cisteína y una metionina, o cisteína, metionina, metionina, para que esto pueda ocurrir. ¿Ok? Son otro tipo de enlaces fuertes que vamos a tener dentro de una proteína. El resto son enlaces débiles. Y entonces uno dice, ¿por qué tan fuerte el colágeno? ¿Por qué tan fuerte? Porque muchos enlaces débiles hacen que sean fuertes. Si yo la agarro ella por la mano y alguien la jala, la suelta fácil. Pero si yo la agarro por las 2 manos, O sea, es como el simio solo, simio débil, simio junto, simio fuerte. es lo que estoy diciendo. ¿Lo vieron en Planeta de los Simios? Ah, Yo puedo, y es lo que hacemos cuando uno cose. ¿Qué tan fuerte es un hilo? No, usted jala un hilo y lo puede partir con un poquito de fuerza. Bueno, rompa la camisa. Son muchos hilitos que están agarrando allí. Entonces se hace mucho más fuerte. O póngalo el hilo doble o triple para que usted vea si lo va a romper.